Bueno, hermanas, hermanos, ahora sí, porque ya tenemos un varón, lo puedo generalizar. Bienvenidas y bienvenido para esta siguiente clase. Es el segundo módulo, por así decirlo, de la Escuela de Crecimiento. Y bueno, pues ahora, como les decía, pues vamos a tener, o la clase la vamos a estar llevando aquí en la iglesia. Gracias a Dios que tenemos realmente pues todo lo necesario para llevar la clase, y eso es una bendición de parte de Dios para nuestras vidas. La dinámica va a cambiar. Ahora no vamos a tener el receso en medio para irnos corridito y mejor salir 15 minutos antes, ¿no? Ya esa dinámica es la que vamos a estar utilizando. Y otra dinámica que vamos a utilizar cuando alguien necesite opinar, como estamos grabando la clase y necesitamos el audio que sea pues mejor, necesitan levantar la mano. Yo les voy a pasar un micrófono para que hagan el comentario en el micrófono, que se escuche bien en la clase, en la grabación, perdón, y que aparte los demás puedan escuchar de una forma correcta. Al final vamos a tomar lista. Estamos anotados en esta clase aquí en Nuevo Pacto Sur. Estamos anotados 23 personas. Entonces somos 23 personas. A lo mejor por ser primer día de clases, después de vacaciones, por eso se nos atora un poquito a veces agarrar el ritmo, pero ya estamos aquí. Entonces, hermanos, les quiero platicar un poquito qué es lo que vamos a estar llevando. Déjenme nomás. Voy a enseñarles un poquito, hermanos, cómo vamos a estar trabajando, pues ahora sí que en esta clase, ¿no? Este es nuestro sílabus de la materia. La materia es teología sistemática. ¿Quién sabe qué es teología sistemática? Me levanta su mano y les digo la dinámica es que puedan utilizar este micrófono, ¿sí? Ahí se lo pueden pasar entre ustedes. Para aprenderlo es hasta el tope, para apagarlo es hasta el tope de abajo, ¿sale? ¿Alguien sabe qué es teología sistemática? Hasta arriba. ¿Qué es teología sistemática? ¿O qué se le ocurre, hermana, por teología sistemática? Teología es que se habla de Dios, ¿no? Teología. Okay. Y sistemática, no sé si porque lleve un orden. Un orden, perfecto, sí. muy bien definido. Es la teología, el estudio de Dios, de la divinidad, pero con un orden. Y ahorita vamos a ver cuál es. El curso es entonces teología sistemática. Me va a tocar dar la clase. Mi nombre es Edgar Omar Pino Mantilla. La clase regular aquí en Nuevo Pacto Sur son los lunes, en Nuevo Pacto Norte van a ser los martes. Vamos a tener tareas en la plataforma. Ustedes ya saben mi dinámica, yo no les encargo tareas. Solamente en la plataforma va a poner una pregunta, ustedes hay que contestar la pregunta y eso va a ser todo. No va a haber tarea de que un resumen, nada de eso. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Para que ustedes no se preocupen por eso. Vamos a estar 10 horas trabajando, o es la idea. Y ahí está mi número celular por si alguien necesita, o si no en los grupos de WhatsApp. Ustedes ya saben, ahí está también mi celular. ¿Cuál es como comentaba mi hermana, la descripción del curso es formular una coherente, ordenada y racional presentación de la fe y creencias cristianas, inherentes a un sistema de pensamiento teológico que se desarrolla con un método que puede aplicarse tanto en lo general como en lo particular, mediante el estudio particularmente de las primeras etapas de la teología sistemática. Estas son las etapas, o este es el orden que vamos a estar llevando. Nosotros nos vamos a enfocar en las primeras dos. ¿Cuál es? La palabra de Dios y la doctrina de Dios. Es lo que vamos a hablar nosotros. Sí, es muy amplio todo lo que viene siendo la teología, porque también tenemos que hablar de Cristo, del Espíritu Santo, de la iglesia. De hecho, ahí vienen enseguida la palabra de Dios, la doctrina del hombre, la doctrina de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la redención, la doctrina de la iglesia y la doctrina del futuro. Eso sería el sistema que nosotros vamos a estar llevando. Nos vamos a enfocar en las primeras dos etapas. El objetivo es que el estudiante identifique la teología de la palabra de Dios, que el estudiante sea capaz de identificar la teología de la doctrina de Dios, que el estudiante aplique de forma práctica los principios y fundamentos de nuestra teología cristiana. Es lo que queremos lograr. ¿Qué requisitos tenemos? Bueno, un 50% de la calificación tiene que ver con la asistencia y participación en clase.
Es decir, si ustedes vienen a todas las clases ya van a tener un 50%, si faltan una clase van a tener un 40%, si faltan a 2 clases ya van a estar reprobados. ¿Sí? Solamente tenemos chance de una falta. ¿Por qué? Por el tiempo. No es un tetra ni un semestre. Son 5 clases, hermanos. Entonces, ¿hay una para faltar? Sí. Úsenla, si la van a usar, úsenla bien. De preferencia no la usen, porque lo que se van a perder en una sola clase es muchísimo material. Es muchísimo lo que vamos a ver. Participación en el foro de la plataforma, esa va a ser la tarea, por así decirlo. Todas las semanas, yo los miércoles voy a poner una pregunta en la plataforma. Ustedes acceden a la plataforma, hay que contestar esa pregunta con sus comentarios, sus opiniones, pueden poner una referencia, lo que ustedes deseen. Eso es una participación y ya van a tener un 25% adicional. Y por último, como en la clase pasada del Antiguo Testamento les puse a memorizar el credo apostólico, en esta clase tienen que memorizar las 5 solas. Sí, las 5 solas, ahorita yo les voy a decir qué son realmente muy sencillas, solamente hay que decir la sola que es y la definición, que es muy práctica realmente. Esto es para dar pie a lo que estamos nosotros hablando en esta clase, tener el fundamento. Ok, pues el proceso es sencillo. Como les decía, este método o la metodología del curso es participativa, hay que participar en clase, es constructiva, ustedes tienen que también dar aportaciones, opiniones, preguntas. Una pregunta es muy constructiva en clase, ¿estamos de acuerdo? Entonces vamos a estar construyendo la clase, es reflexiva y es integral. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y estos son los conceptos o la temática de la clase, que ahorita la vamos a ver un poquito más a fondo. Ok, hermanos, estas son las 5 solas que nos vamos a aprender y hoy se las quiero enseñar para que ustedes pues las tengan, ¿no? Estas son las 5 solas, déjenme disminuir el zoom. Sí, la primera sola es sola escritura, que es solamente la palabra de Dios. Que es la palabra de Dios, es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Ese es el primer principio. Solo la Biblia es nuestra única autoridad. No podemos tomar que el libro de quién sabe quién y que lo que dijo quién sabe quién. El otro día estamos platicando, no sé si fue contigo, de que hay una nueva religión donde ellos dicen que son cristianos, se autollaman cristianos, pero la Biblia para ellos no tiene validez. Entonces, eso ya está rompiendo el primer principio. Entonces, el primero es solo escritura. Después, solus Christus, solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Eso es lo que se tienen que aprender, ¿sí? Solus Cristo, la salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Y luego se van así. Son 5 nada más, entonces no es mucho lo que tienen que aprenderse. Sola gratia, la salvación es un don de Dios, por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Solo gracia, ¿estamos de acuerdo? La cuarta, sola fide. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Solo fe. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner en manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Eso es lo que tenemos que aprendernos. En la plataforma ya está tanto el sílabus como también está las 5 solas. Ustedes ya la pueden descargar, la pueden bajar en su celular, en su iPad, la pueden escribir en su cuaderno y estarla repitiendo. Y eso es lo que vamos a evaluar en la última clase, es lo que hay que memorizar. Así como en el credo apostólico de la clase pasada que a mí me tocó llevar con ustedes, ahora va a ser las 5 solas. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Dudas hasta aquí? ¿Nada? Bueno, entonces ahora sí vamos a continuar un poquito aquí con la parte de nuestra materia.
¿Qué es lo que vamos a ver? Para los que van llegando, vamos a tener participación en clase. Por fines de poder grabar con buen audio, si ustedes quieren participar hay que levantar la mano y esperar a que llegue el micrófono para que digan en el micrófono su comentario, su pregunta, su aportación, y con eso se va a grabar en la cámara para que tengan un buen audio, si no, no vamos a tener audio, y también para que los demás puedan escuchar perfectamente, ¿sale? Entonces solamente levantan la mano y se pasan ahí el micrófono. Ok, hermanos. El contenido que vamos a llevar, que vamos a estar llevando durante el curso, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Déjenme, porque ya se me fue acá. ¿Por qué no? Ok, primer clase. Vamos a estar viendo conceptos. Vamos a estar viendo también conocimiento innato y conocimiento adquirido. Vamos a estar viendo la revelación de Dios. Y vamos a ver los nombres de Dios. Eso es lo que vamos a ver esta clase. Esas cuatro cositas que va a estar muy entretenido, hermanos, de verdad. La teología a mí me gusta mucho porque, bueno, ahorita les voy a decir por qué, porque no quiero adelantarme a lo que es. La segunda clase, vamos a hablar de los atributos de Dios. ¿Cuáles atributos? Vamos a hablar de los atributos incomunicables de Dios. Eso es lo que vamos a ver el siguiente lunes. El tercer lunes vamos a hablar de los atributos de Dios, pero ahora vamos a hablar de los atributos comunicables de Dios. Y vamos a entender qué es un atributo incomunicable, qué es un atributo comunicable de parte de Dios. La cuarta clase, vamos a ver los decretos divinos en general, los tenemos que ver de una forma general. Y vamos a hablar también de la predestinación y la providencia divina, que son posturas. La predestinación tiene algunas posturas, pero vamos a ver la predestinación bíblica, porque la predestinación es bíblica, viene en la Biblia. Es decir, la Biblia sí habla de una predestinación y habla que Dios predestinó a algunos. Entonces vamos a estudiar un poquito de esa doctrina sin caer en un debate de otro tipo, ¿no? Si usted... Bueno, ya eso ya lo veremos, ya cuando lleguemos ya hacemos un mini debate en buena onda. ¿Sale? Y la providencia divina. Y en la quinta clase vamos a hablar del amor de Dios, vamos a hablar de la gracia de Dios, el Dios juez, la ira de Dios, la bondad y la severidad de Dios y el Dios celoso. Eso es lo que vamos a estar hablando. Nos vamos a enfocar entonces nomás en la persona de Dios. ¿Sí? No vamos a hablar de Cristo, aunque no lo podemos excluir, sabemos y entendemos esa parte, ni del Espíritu Santo, ni de la iglesia, ni del hombre. Vamos a hablar, nos vamos a enfocar en Dios, en la teología, no en cristología, no en eclesiología, no en nada de eso. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hablar teología exclusivamente. Eso es lo que vamos a estar viendo, hermanos, en esta materia. ¿Qué vamos a llevar? Vamos a estar utilizando este libro, que es la Biblia. Espero que todos tengan una Biblia cristiana en su casa. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a estarla leyendo. Voy a estar llevando también este libro, hermanos, El conocimiento del Dios Santo. Si usted lo puede conseguir, yo le recomiendo que de verdad lo compre. Es de muy fácil lectura, es de muy fácil comprensión y habla muchísimo, se enfoca completamente en la teología cristiana. Cómo es Dios, cómo se revela el carácter de Dios en nuestras vidas. Entonces, este libro lo vamos a estar llevando y también me voy a estar basando mucho en el manual de doctrina cristiana de Berkhof. Vamos a estar llevando este otro libro. Este es un poquito más difícil, trae conceptos un poquito más trabajados. Realmente me dio dolores de cabeza en el seminario, porque sí son conceptos donde uno dice, ¿qué dijo entonces? Y hay que volver a leerlo, y hay que volver a leerlo. El otro es más fácil de comprender, como que usa conceptos más sencillos, más a lo que iba. Y a mí me hubiera gustado más llevar el otro que ¿verdad? Pero bueno, hermanos, esto es lo que vamos a llevar. ¿Dudas hasta aquí, hermanos? ¿Ninguna? Bueno, entonces empezamos con conceptos. Vamos a hablar, hermanos, de conceptos. Y ahora sí, saquen su pluma, saquen su cuaderno,
quiero que escriban los conceptos, aunque van a estar ahí, aunque les voy a compartir este material en PDF. Quiero que lo escriban. ¿Por qué? Porque al momento de estar escribiendo también es una forma en la que vamos a estar repasando y podemos memorizar. Se nos va a quedar más grabado. Entonces sí quiero que escriban. Pueden escribirlo tal cual o pueden empezar a escribir conforme a lo que ustedes vayan entendiendo, pero que sea correcto. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? No van a entender una cosa que no sea correcta. Y pues bueno, por acá mira, hay una silla, acá hay otra silla, acá hay otra silla. Bueno, ahí hay mango, pero ahí es silla. Hay otra silla. Y bueno, vamos a empezar entonces, hermanos, con algunos conceptos que yo quiero que ustedes, antes de decir el concepto que traigo basado en estos libros, principalmente en el de Berkhof, yo quiero que platiquemos un poquito y que me digan ustedes qué concepto tienen de la palabra o del concepto que vamos a manejar, cuál es su definición. La primera palabra que vamos a hablar es religión. Quiero que por favor, participando en clases, que es una de las partes que vamos a estar calificando, ¿sí? Recuerden, asistencia y participación es el 50% de la calificación, el 25% es la participación en el foro, en la pregunta que voy a estar poniendo cada miércoles. De miércoles tienen hasta el domingo para poner su opinión, su comentario. Y el otro 25% es la memorización de las 5 solas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el que quiera participar, levanta su mano y le doy. Religión. Ahí va, déjame, nomás llego para allá. Yo pienso que religión es el conjunto de actividades dentro de una creencia en un grupo de personas. Es como lo definiría yo. Ok. Conjunto de actividades. Conjunto de actividades o actos. Ajá. Dentro de una creencia en un grupo de personas. En un grupo de personas. Ok. Muy bien. ¿Alguien más que tenga una definición de religión? Participen, hermanos. Aquí todos nos equivocamos. ¿Susan? Bueno, es lo que yo pienso. Ajá. Es como un estado de, una elección de estado de, no, espera, que se me fue la palabra. Sí, te espero. Es una elección se me fue, como una condición de vida, la que tú eliges como llevar, por medio de leyes que te van a dirigir. Eso es para mí como una religión. Ok. Sería entonces conjunto de normas, por así decirlo, principios, reglas. Ándale, ajá. Que conducen tu forma de vivir. De vivir, por así de decirlo. actuar. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Vamos a ver con esta mesa en el centro, ¿quién quiere participar? Y decirnos ahí con la hermana Paz o… Bueno, agregándole poquito a lo que dijo Susan, estoy de acuerdo también con eso, pero es la manera que tiene el ser humano de acercarse a Dios, sus normas, sus conceptos, sus ideas para tratar de acercarse a Dios. Muy bien. ¿Alguien más? Y agregándole a lo que dijo Paz, toda esa lista no necesariamente es correcta siempre. Ok. Muy bien. Agregando Échale. lo que dijo las hermanas. Sería, pues sí, unas religiones son tan correctas que sí, pero pues en sí es como un grupo de personas que adoran a Dios o algo así. A un Dios, A una un Dios, divinidad. a una Ok. divinidad. Perfecto. ¿Alguien más? Ahora que hay enfrente. Ya llevamos dos hileras. ¿Karen? ¿No? Que ya no le van a agregar a lo que ustedes dijeron, que hasta ahí está bien, dicen. Ok, hermanos, vamos a ver cómo define Berkhof en su libro lo que es religión. Realmente, ¿cuántos de aquí? Bueno, saquen su celular, los que traigan la aplicación de la Biblia, los que no traigan la aplicación, ni lo saquen, ¿sí? Y la van a poner buscar religión, que sea en la Reina Valera 1960, que es la más apegada a los escritos originales. Entonces, le van a poner religión y van a decir cuántos versículos les aparece que venga la palabra religión. Según yo, les debe aparecer uno que está en Santiago, que dice que la verdadera religión es esta, que ayudemos a las viudas
en su necesidad y a los huérfanos y que no nos contaminemos del mundo. Según yo es la única que les debe salir, díganme si estoy incorrecto, es la única que viene la palabra religión, ¿no? Santiago, no recuerdo, 1.26 me parece, sí, es el último, 1.27. Sí, según yo esa es la única que debe de salirles ahí en el celular. ¿Cuál otra? En Reina Valera. Daniel 6.5, ¿qué dice? Ah, ok, bueno, con la norma de su religión, ¿ok? ¿Tú cuál dijiste? ¿Hechos qué? Ok, bueno, ¿hay otra más? Sí, bueno, pero que hable del concepto, como por ejemplo Santiago 1.27, que dice, esta es la verdadera religión, ¿no? ¿Alguna otra que hable, que no haga referencia nomás sino que nos explique lo que es religión? ¿Sí? Lo demás sí habla de religión, pero habla, por ejemplo, de Daniel, de sus normas de la religión. En Hechos habla de la religión que Pablo predicaba de un Cristo resucitado. ¿Sí? Y creo que no más. Si encuentran algo, interrumpan y corríjanos por si estamos aquí mal. Pero realmente la Biblia, hermanos, no nos tiene un concepto claro de religión. Entonces, gente lo que ha intentado hacer es empezar a buscar un concepto de religión como metiéndose o comparando las diferentes religiones que existen. Sí, empiezan a comparar la religión a lo mejor de los budistas con la religión cristiana, con la religión católica, con la religión, y de ahí tratan de hacer un concepto. Entonces, realmente ese concepto pues no nos explica lo que es religión. Fíjense lo que dice religión. Es muy probable que la palabra religión se derive de la palabra latina relegere, que significa volver a leer, repetir, observar cuidadosamente, la cual se usaba con frecuencia para designar la observación constante y diligente de todo lo que pertenecía al culto de los dioses. Ahorita por ahí dijeron, mi hermana Sandra y Hasem le agregó, ¿no?, de que no necesariamente era algo correcto, ¿sí? Pero la religión significa leer, repetir, observar cuidadosamente prácticas que se daba en la adoración de los dioses. Eso es religión. Realmente no tenemos un concepto muy hondo de lo que viene siendo religión. Ahora, la Biblia nos puede proporcionar un concepto adecuado de la naturaleza de la religión. Por ejemplo, y aquí podemos entrar un poquito a lo que viene siendo un tema que muchas veces lo conocemos como una parte que tiene que ver con lo que ahorita decía más o menos Leví, lo que decía más o menos Susan, de conductas. Ahora, ¿qué nos lleva a tener ciertas conductas, hermanos, en una religión? Porque nosotros como cristianos tenemos conductas, no necesariamente porque lo hacemos o porque nos digan es pecado. De hecho, Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y ahí podemos entrar. Hay religiones, no sé, donde son un poco más, pues van más a lo liberal y empiezan a ver como que hay ciertas acciones, por ejemplo, como la relación homosexual, que no es tan grave. Así hay que aceptarlos. Y hay otros que decimos no, por ejemplo. ¿Sí? Hay religiones, y yo no sabía esto, pero mi jefa en el trabajo, ella es católica, pero así súper católica, de que están bien metidos en el catolicismo. Pero yo un día platicando con ella me dice, ¿tú crees? El otro día llegan unas monjas, ¿no? Ahí, porque ella se encarga de liderar la parte de los jóvenes, sí, los jóvenes católicos.
Y empezaron a meter que hay que pedirle a quién sabe qué santo y hay que pedirle a la Virgen y que quién sabe qué. Y dice, y yo no creo eso. En mi parroquia, nosotros nomás le pedimos a Dios. No le pedimos a ningún santo. Nosotros no creemos que los santos, por lo que dice la Biblia. Y yo dije, wow, o sea, dentro del catolicismo también hay diferentes vertientes, como en el cristianismo. Hay muchas denominaciones. Que los bautistas, que los pentecostales, que estos, que los otros, que los amirnianos y todos. O sea, dentro de las religiones. Ahora, hablando de un concepto general de cristianos, ¿qué nos lleva a tener normas, a tener reglas, si lo queremos llamar así, o principios? ¿Qué llevaba, por ejemplo, a Abraham? Abraham nunca se menciona en la Biblia que tuvo una religión. ¿Pero qué llevaba a Abraham a tener un comportamiento así? ¿Cuál? Las creencias. Pero ¿cuál era la principal virtud que nosotros vemos en el Antiguo Testamento? Del rey David, de Moisés, de todas esas personas. Les voy a decir cuál es. ¿Cuál? Un solo Dios, la relación con Dios. Pero esa relación, fíjense, cuando Abraham, aquí les va, cuando Abraham está a punto de sacrificar a Isaac, ¿sí? La obediencia, pero él está a punto, llega un ángel y le dice, detente, no lo hagas, porque he visto que tú temes a Jehová. El temor de Dios. Eso es lo que lleva realmente a que nosotros no hacemos las cosas. Ahora, temor hay que identificar que es temor, no es terror, ahorita lo vamos a ver más adelante, sino que temor es entender la divinidad de Dios y nosotros sujetarnos a esa divinidad y por ende no estamos haciendo nada o procuramos no hacer nada que ofenda esa gran perfección de Dios. Espérame nomás, porque ya estamos olvidando el micrófono y en esto que lo tengamos ahí. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, es el concepto que yo tengo de Dios, porque incluso pudiéramos estar en la misma iglesia, en la misma congregación. Es más, lo vemos aquí, hay diferentes formas de conducta según la creencia que tú tienes del Dios que adoras. Hay personas que son más laxas en algunas situaciones de conducta y otras que pueden ser un poco más cerradas, pero yo creo que es entonces el concepto que tú tienes del Dios que estás adorando. Si lo vemos desde ese punto de vista, entonces la palabra religión muchas veces lo hemos conceptualizado como es, religión, yo soy católico, yo soy cristiano, pero realmente es el mismo Dios y la religión es lo que nos va a diferenciar las normas de conducta dentro de tu congregación. Así es, así es. De hecho aquí Berkov dice lo siguiente, en la religión del ser humano es consciente de la majestad absoluta y el poder infinito de Dios, así como de la insignificancia extrema e impotencia absoluta de sí mismo. Cuando el ser humano tiene esa religión o ese temor de Dios, va a entender la inmensidad y la perfección de Dios y va a entender también lo insignificante que nosotros somos. Entonces, esa relación, cuando Abraham entiende esa relación, ¿quién es Dios? Que me dio un hijo aún siendo viejo, que fue un completo milagro, que aún mi esposa se rió cuando nos dieron la palabra, que aún yo me reí, dice la Biblia que también Abraham se rió cuando Dios le dijo, te voy a dar un hijo, que él se rió, él se postró tierra y se empezó a reír. Y le dice a Dios, ¿cómo me vas a dar un hijo? ¿Cómo será esto posible? Entonces, cuando Abraham entiende esa relación, cuando Dios le dice, sacrifica a tu hijo Isaac, Abraham no dudó, sino que él por esa relación y entender quién es Dios y quién soy yo, yo soy lo insignificante en esta relación, Abraham estuvo dispuesto. Entonces llega el ángel de Jehová y le dice, no lo hagas, porque he visto, o se ha visto que temes a Dios. Entonces, eso es la verdadera religión. Por eso también Santiago dice, la verdadera religión es ayudar. Sí, ayudamos a los necesitados, al huérfano, a la viuda, pero después dice, y es lo importante, y no se dejen contaminar por este mundo, porque entendemos esa relación. Ahora, siguiente concepto, revelación. ¿Qué es revelación?
Vamos a hacer algo, voy a dejar el micrófono lo voy a dejar en estas mesas de acá, ahí se lo pasan ustedes, y ya casi se necesitan, utilizamos este otro micrófono. Revelación, ¿qué es revelación? Un concepto rápido que ustedes vean. Revelación en referente a Dios o en general. Pues es como la voluntad de alguien, ¿no? Dicha a una persona o a alguien. O sea, se le está revelando, o sea, se le está diciendo algo por medio de una dirección, de una palabra. Okay. Algo. Entonces podría ser la revelación oculta de una persona hacia alguien. ¿Sí? Lo que está revelando, algo oculto se está revelando, la voluntad oculta hacia otra persona. Karen. Yo digo que puede ser algo que se da a conocer. Algo que se da a conocer. Muy bien. ¿Qué más? Allá atrás, ¿se lo pasas a David, por favor? Yo lo puedo ver en las radiografías, por ejemplo. O sea, si tú tienes una radiografía, antes de pasarla por los líquidos, no se ve nada. Cuando la pasas por los líquidos, pues se ve. Y es como, podemos decir, revelar. Dios se revela, pues se muestra. Se da a conocer. En la palabra, alguien que no tiene el Espíritu Santo no entiende la palabra hasta que viene el Espíritu y se la revela. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver qué tenemos de definición nosotros. Ahí está, revelación. Tienen su origen etimológico en el vocablo latino revelation. Podemos decir que es fruto de la suma de 3 elementos latinos claramente delimitados como son el prefijo re, que puede traducirse como hacia atrás, el sustantivo velum, que es sinónimo de velo, y el sufijo sion, que se utiliza para indicar acción y efecto. Contar algo que era secreto, hacer visible lo oculto y anticipar un hecho futuro. ¿Sí? Así como decía David, hacer algo visible que está oculto. Por ejemplo, en la radiografía se hace visible algo que está oculto, algo que no podemos ver. Si hay una fisura, si hay alguna situación, por ejemplo, en un hueso, hasta que se pasa ese proceso de radiografía, se revela algo que está oculto. O como decía mi hermana Patti y Karen, contar algo que era secreto, algo que se reveló, algo que se quiso revelar. O también anticipar un hecho futuro. El libro de Apocalipsis sabemos que es revelaciones, ¿sí? Algo que está por suceder. Eso también puede ser una revelación. Muy bien, muchachos, muy bien. De hecho, ¿para qué tenemos la clase? Vámonos ya, por los tacos. Muy bien. ¿Listo? ¿No, todavía no? Ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de lo que es la revelación y cómo Dios se nos ha revelado. Hay algunas formas en las que Dios se nos ha revelado y pues tenemos que conocerlas. Bueno, mientras escriben, hermanos, les comentamos ahorita al inicio de la clase que vamos a cambiar la dinámica, no vamos a tener un receso en medio. ¿Para qué? Para mejor salir 15 minutos antes. Lo que vamos a hacer, y a lo mejor ahorita nos organizamos nomás por esta ocasión, al finalizar la clase nos organizamos, de poner una mesa de coffee break. A lo mejor alguien puede decir, yo puedo traer un paquete de galletas, yo traigo café y lo que sea, y lo podemos poner ahí, y usted es libre de levantarse, tomar sus galletas, su cafecito, sentarse, ir al baño sin ningún problema, para no interrumpir la clase, irnos corridito y terminar a las 9:45, es la idea. ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, revelación, contar algo que era secreto, hacer visible lo oculto y anticipar un hecho futuro. Son las 3 connotaciones que se puede tener
de revelación. ¿Listo, hermanos? ¿Sí? Muy bien. Pensé que le ando picando acá adentro, ando abriendo internet. Ok, teología, me voy un poquito más rápido porque esto yo creo que todos tenemos un concepto de lo que es teología. ¿Sí? Tiene su origen en el latín, teología. Esta palabra a su vez proviene del concepto griego formado por theos, que es Dios, y logos, que es estudio. Entonces la teología es la forma, la teología es de esta forma la ciencia que se encarga del estudio de las características y propiedades de la divinidad, el estudio de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que no tenemos tanto, es algo que hasta en el bachiller, ¿no?, nos empiezan a enseñar. Es una de las palabras que en etimologías llevamos y ya no lo sabemos casi desde que nacemos. Ok, voy a poner el siguiente. Sistemático. ¿Qué es sistemático? Ahorita, ¿quién fue la que lo dijo? ¿Usted, hermana? ¿Sí? Un orden. Sistemático se refiere a algo que es puesto bajo un sistema. Y nosotros vamos a llevar un sistema que, ¿quién empieza a poner este sistema o este método de teología sistemática? Martín Lutero es uno de los que empiezan a manejar este concepto de estudiar a Dios, de estudiar la esencia del hombre, de estudiar a Cristo, al Espíritu Santo, la Iglesia y también acontecimientos futuros, ¿no? Entonces, hay que saber llevar un orden. A veces queremos, que Apocalipsis. Y Apocalipsis nos causa miedo, por ejemplo, los jóvenes muy seguido dicen, yo quiero que estudiemos Apocalipsis, y empezamos a estudiar y les da miedo, porque no hay un orden sistemático de aprender y de entender las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros como iglesia sí creemos mucho en este tipo de metodología de estudio de la teología. Estamos hablando de la palabra de Dios, de la persona de Dios o de la esencia de Dios, ¿sí? Del hombre, de Cristo, de la iglesia. ¿Se me fue? Antes de la iglesia, el Espíritu Santo, la iglesia y acontecimientos o cosas que van a suceder, ¿no?, en un futuro. Esa es la metodología. Entonces, por ende, teología sistemática es, por lo tanto, la división de la teología bajo sistemas en explicar sus diversas áreas: la palabra de Dios, la doctrina del hombre, la doctrina de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la redención, me faltaba esa, perdón hermanos, la doctrina de la iglesia y la doctrina del futuro. Hay que llevar ese orden, se lo recomiendo mucho también, pues aplicarlo y estudiar de esta forma teología. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros nos vamos a enfocar en esta clase solamente en la palabra de Dios y en la doctrina de Dios, ¿sí? No podemos abarcar todo, si no terminamos nunca, hermanos. Bueno, sí terminamos algún día, pero no en 5 semanas. ¿Estamos de acuerdo? Después vamos a llevar, yo me imagino que cristología. ¿Qué más vamos a llevar? La doctrina del futuro. Entonces, para que hermanos le echen ganas, realmente esto que estamos haciendo en la Escuela de Crecimiento, queremos que lleven un buen argumento, hermanos, para poder defender la fe. ¿Para qué queremos todo esto? Para hacer apologética, que la apologética es la defensa de la fe. ¿Estamos de acuerdo? Que ustedes sepan defender su fe, por qué creemos lo que creemos y todo eso. ¿Puedo cambiar, hermanos, o cómo van? ¿Poquito? Damos un poquito más de tiempo. ¿Sí? Miren, pues ahí está. Ahí está el de Berkov.
Pues ahí está, hermanos. Sí, yo les recomiendo mucho, de verdad, que los compren y que los tengan parte de su biblioteca. A mí me gustan mucho los libros así en físico. Nunca leo, hermanos, realmente, y mi mamá es prueba. O sea, yo empecé a leer el otro día un libro que se llama, válgame, Fuego Extraño, y lo empecé a leer y de repente, hermanos, algo se me atravesó y ya no pude leerlo en 3 días. Y de verdad, ahorita estoy en el debate si lo empiezo a leer otra vez desde el principio o desde donde empecé, porque yo soy así como que no me gusta y me desespero, ¿sí? Entonces eso fue lo que pasó, pero a mí, si yo pudiera, yo sí tendría así todos los libros en físico, aunque no los lea. Pero bueno. Ok, hermanos, vamos a continuar, ¿sí? Continuamos poquito, entonces más adelante vamos a entrar ya un poquito más de lleno. Ay, válgame. Ahí está. La naturaleza esencial de Dios. Vamos a hablar ya un poquito más de la persona o de la esencia. Les voy a decir ahorita por qué la esencia de Dios. A veces cuando nos referimos a la persona de Dios, pues por nuestro concepto de pues humano, de cómo somos, nos imaginamos una persona de Dios. Pero realmente Dios tiene una esencia y tenemos que aprender a relacionar bien, de una forma correcta, cuál es la esencia de Dios. Ahora, la posibilidad, hermanos, de conocer a Dios ha sido negada por varias razones. Es decir, usted y yo no tenemos una posibilidad de conocer a Dios de una forma completa. Jamás vamos a poder conocer a Dios de una forma completa. No es posible para el género humano conocer a Dios con un conocimiento que sea absolutamente total. Pero aunque podemos conocer a Dios solo en parte, este conocimiento es sin embargo real y verdadero. El conocimiento que el ser humano tiene de Dios es de 2 clases. Tenemos 2 clases en las que podemos conocer la esencia de Dios. ¿Por qué les digo que hay que aprender? Y voy a tratar de no decir la persona de Dios, porque Dios no es una persona, Dios es espíritu. ¿Me explico? Entonces Dios es espíritu puro, es decir, Él es... Pues sí, no es una persona como nos lo podemos imaginar. Ahora, nuestra mente está muy limitada y relacionamos a Dios. Y bueno, pues Él se ha revelado de algunas formas y ahorita vamos a poder ver algunos nombres de Dios que son pues muy, muy conocidos y es una forma en la que se revela. Y aunque son estrictamente o son conceptos humanos, viene de una divinidad o de un concepto divino, ese tipo de revelación de Dios. Pero realmente Dios es espíritu, es un espíritu puro, no es una persona, no tiene ojos, no tiene cuerpo, aunque Dios lo ve todo. ¿Sí me explico? O cuando decimos, es que Dios me tocó con su mano. ¿Cuál mano? O sea, literalmente no es una mano. ¿Sí me explico? Pero es una forma en la que nosotros podemos decir, sentí el toque de Dios. O sentí que Dios me hablaba, o sentí que Dios me abrazó, o sentí que Dios me besó. Sí, son revelaciones de Dios y es la forma en la que nosotros podemos a lo mejor expresar esa sensación, pero realmente Dios es espíritu y es importante que entendamos la esencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por eso voy a tratar de no decir la persona de Dios, aunque es como que estamos muy acostumbrados y no tiene nada de malo si usted dice, no, es que la persona de Dios Padre, la persona de Dios Hijo, la persona de Dios Espíritu Santo. No tiene nada de malo, pero sí entender bien que Dios es espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que entenderlo bien. Ahora, el ser humano se le ha negado tener pleno conocimiento de Dios o un conocimiento absoluto, un conocimiento total de Dios. Dios es inmenso, Dios es infinito, Él es principio y fin, es decir, Él lo es todo y nosotros no podemos conocer a Dios de una forma absoluta, pero sí tenemos algunas formas de conocer lo que Dios ha querido revelar. Y ahorita decían algo, Karen y mi hermana Patti decían, que es algo que Dios ha querido decir de sí mismo.
algo que Dios ha querido expresar y revelarnos. Algo oculto se nos fue dado, pero de una forma pequeñísima. No podemos decir que conocemos a Dios basándonos en esa revelación, por mucha teología, por muchos doctorados, por muchos estudios que podamos tener. No es imposible conocer a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y hay motivos por los cuales Dios limitó que el hombre pudiera conocer a Dios. Ahora, vamos a hablar un poquito del conocimiento innato. ¿Qué se les ocurre cuando hablamos o cuando escuchan conocimiento innato? ¿Alguien quiere decir algo? Como innatural, ¿no? Innato, ya que se nace con él. Que se nace con él. Ok. Pienso yo eso. Muy bien, algo que se nace ya con él. ¿Leví? Que no ha nacido, como que no, innato. Un conocimiento que está sin nacer, sin nato. Sí. ¿Ok? ¿Qué más se les ocurre? ¿Susan? Algo que no necesita aprenderse. Algo que no necesita aprenderse. ¿Ok? Algo que se hace mecánico, no, que se hace al instante. Algo que se hace al instante, O sea, que ya sabes hacer. que surge de repente Sí, y ya lo así. estás haciendo. ¿Ok? La idea que tenemos de Dios sin un estudio previo o sin algo científico, por decirlo de alguna manera. Que no se adquiere un conocimiento, o sea, que ya lo traes. Algo innato del ser humano es que todos, yo desde que estaba chiquita yo sabía que había alguien grande, superior, o sea, Dios, sin conocerlo, ¿verdad? Pero mi naturaleza, ¿verdad? Me indicaba que había un ser grande, ¿me entiendes? O sea, un Dios, sin conocerlo. ¿Ok? Vamos a ver qué es entonces conocimiento innato y ahorita vamos ya concluyendo y vamos aterrizando un poquito estas ideas. Les recuerdo, no hay respuestas malas, hermanos. Todos estamos para aprender. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ahora, ¿por qué estoy en la religión? Ya no estaba en la religión. Ok, hermanos. Dios se ha quitado el velo que lo cubría y se ha puesto a vista de todos. En otras palabras, Dios ha divulgado cierto conocimiento de sí mismo al ser humano. Ustedes decían algo, el saber que existe un Dios sin necesidad de haber estudiado. Vamos a ver si es algo así. Ahora, hay una revelación es una revelación natural y una revelación sobrenatural de parte de Dios. La palabra de Dios dice que el sol sale para justos e injustos, para todos. Es decir, Dios ha dado alguna revelación de sí mismo para todos, ¿sí? Ahí les decía, tengan mucho cuidado cuando a veces decimos, es que está el Espíritu Santo porque todos tenemos vida. No, una cosa es el aliento o el Espíritu que nos da vida, ¿sí? Que es el aliento de Dios, y otra cosa es el Espíritu Santo cuando llega a nuestras vidas y se nos revela de una forma sobrenatural. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero todos tenemos ese regalo de Dios, esa bondad de Dios. Todos hoy nos levantamos nosotros, pero también se levantaron personas malas. ¿Me explico? Hay personas malas que están más sanos que cristianos, muy buenos cristianos, ¿sí? Entonces, no podremos decir, mucha gente de aquí se excusa y dice, es que si existiera un Dios no habría maldad en la tierra. No, es que hay una cosa que se ha revelado de parte de Dios para todos, para justos e injustos, para pecadores y para santos, para cristianos y para ateos y musulmanes y de todo, que es algo que Dios nos ha regalado a todos. Pero hay otra revelación sobrenatural de parte de Dios. Ahora, la revelación natural es aquella que se manifiesta por medio de los fenómenos de la naturaleza y que incluye la propia formación del ser humano. Ahorita decían algo, por ejemplo, darme cuenta, cuando nosotros empezamos a estudiar o empezamos a ver muchas cosas y empezamos a ver que ningún árbol es igual,
que hay tanta variedad de animales, que hay un cielo inmenso de estrellas que no podemos contar, que hay constelaciones, que hay profundidades en el océano que el ser humano no puede llegar. Cuando empezamos a ver eso decimos, tiene que ser creación de algo más poderoso que nosotros. Y esa es una revelación natural. Es algo que Dios se ha revelado por naturaleza propia, o por gusto propio en la naturaleza, en su creación. La creación tiene el toque de Dios. La creación tiene la firma de Dios. La creación tiene, y dice la Biblia que el firmamento cuenta, ¿qué? La gloria de Dios. Entonces esa revelación está para todos. Y es ahí donde decimos, es que yo no sé si existe Dios o no, pero debe de haber algo más allá, tiene que haber algo mayor. Y la gente lo puede decir. Y algunos empiezan a ver ciertos y le empiezan a poner nombres, se le empiezan a poner atributos a esos dioses. Nuestros antepasados, sí, las culturas primitivas, que decían, está lloviendo, es un dios. Hay sol, es un dios. Hay luna, es un dios. El fuego, es un dios. El frío, es un dios. Y todo tenía que ser un dios. ¿Por qué? Porque era algo que estaba en la naturaleza. Y les ponían nombres muy raros que no voy a decir para que no se rían de mí. ¿Todos de acuerdo? No me lo sé aparte. Y nosotros hoy entendemos que esa revelación es de parte de Dios. Por otra parte, la revelación sobrenatural es aquella en la que Dios interviene en el curso natural de los eventos, los cuales usa de un modo sobrenatural, incluso cuando usa medios naturales para intervenir, tales como los sueños o una comunicación oral directa. Es una revelación entonces verbal que se basa en la realidad, la cual las palabras explican la realidad y está ilustrada. Y también se ilustran las palabras en algunos hechos sobrenaturales. Por ejemplo, nuestra vida natural sabemos que hay algo, pero de repente, en medio de una situación difícil, gente donde tiene un accidente, a lo mejor de carro, de repente ellos han visto una intervención sobrenatural y de repente ellos dicen, algo me salvó. Alguien estuvo en ese choque y me permitió vivir. Y hay una intervención en lo natural, sobrenatural de Dios. Y puede haber una sanidad, puede haber una manifestación, puede haber una voz audible. Puede de repente, por ejemplo, con Saulo cuando iba camino a Damasco, él iba y hubo una intervención natural en una intervención sobrenatural en un evento natural. Y se manifestó Dios en la vida de Pablo. Y así en nuestras vidas. Entonces ahí esa es una intervención sobrenatural de parte de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Hay que entender bien estos conceptos. Ahora, el conocimiento innato. Decir que el ser humano tiene un conocimiento innato de Dios no significa únicamente que aquel tenga una habilidad natural para conocer a Dios. Indica algo más. No es solamente que, conozco de Dios. ¿Por qué? Porque lo veo, es algo innato, es algo con lo que ya nací. A la vez, no implica que el ser humano desde su nacimiento traiga consigo al mundo cierto conocimiento de Dios. Este conocimiento es innato en el sentido de que bajo condiciones normales se desarrolla naturalmente en el ser humano al estar en contacto con la revelación de Dios. No sé si ustedes han evangelizado alguna vez y llegan con una persona y le dice, oye, ¿tú sabes quién es Jesús? Y generalmente o muchas veces la respuesta es, pues yo creo que es el Hijo de Dios. ¿Sí? ¿De dónde aprendieron eso? ¿Nacieron con eso? O sea, ellos nacieron y empezaron de repente a meditar un día a los 2 años. Pues Jesús yo creo que es el Hijo de Dios. No, lo tuvieron que aprender en algún momento. ¿En dónde? En la escuelita bíblica, en su casa, con la tía católica, la más católica de la familia que llegaba y le decía Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces ellos lo aprenden, están en contacto con una revelación de Dios. ¿Sí? Entonces es algo que automáticamente está en nosotros, pero se va desarrollando conforme vamos aprendiendo y conforme vamos comunicándonos y vamos aprendiendo de otras fuentes que están. O por ejemplo, llegamos a la escuela y de repente empezamos a escuchar en el año 1893 después de Cristo y empezamos a decir, ¿por qué después de Cristo? Y empezamos a decir, ¿qué pasaba antes de Cristo? ¿Qué pasaba después de Cristo?
Y eso, empezamos a tener ese contacto con esa revelación, que no necesariamente es una predicación, no necesariamente es un culto, sino que está ahí. Y empezamos a tener esa revelación. Eso es un conocimiento innato. Es un conocimiento que el ser humano desarrolla necesariamente debido a su constitución y no como resultado de una elección o acto voluntario de su parte. No es una religión como lo conocemos ahora, no es de que me hice cristiano, sino que es algo que ya está y él lo va desarrollando en base a ¿qué? A ese tipo de contactos que tenemos pues en el día al día, ¿sí? ¿Qué pasa cuando de repente vamos en el camión? A lo mejor vamos ahí en el camión y de repente el camión frena feo y ¡ay Dios! Mucha gente grita, ¡ay Dios! ¡Oh Jesucristo Redentor! Y muchas veces decimos, ¿cómo? ¿Que sabrán lo que dicen? Lo más probable es que no. Pero es un conocimiento que está ahí en el mundo, que está ahí. Entonces uno va desarrollando ese tipo de conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? Pero no tiene que ver con una elección voluntaria de yo acepto a Cristo, de yo quiero aprender de Cristo o de que Él es mi único y suficiente Salvador. Es una revelación que está. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente este conocimiento es de naturaleza muy general. Porque aunque muchos puedan decir, pues yo sé que Dios es Padre, no quiere decir que ellos han visto de una forma cercana la revelación de Dios como Padre, o como sustentador, o como protector, o como sanador. Mucha gente sabe que Dios sana, que Dios libera, que Dios protege, pero no necesariamente han tenido esa experiencia con Dios. Ahí les va algo. Puede que haya personas aquí en la iglesia que vienen y saben, conocen de Dios, pero nunca han tenido una revelación de Dios. Y eso puede pasar, hermanos. ¿Me explico? Entonces, este es el conocimiento innato de parte de Dios. Por otro lado, tenemos otro conocimiento, que es el conocimiento adquirido. El conocimiento adquirido, a diferencia del conocimiento innato, es una decisión, hermanos. Tiene que ver con una decisión. Yo decido conocer de Dios. Yo decido adquirir el conocimiento de Dios. ¿Sí? Ahora, a mí me sorprende que hay muchos ateos que conocen mucho de Dios. Conocer de Dios tampoco garantiza una revelación de Dios. La revelación sobrenatural de Dios sí está muy fundamentada en el conocimiento de Dios, ¿sí? Pero no necesariamente ese conocimiento nos va a llevar a tener una revelación de Dios. Muchos ateos, de los buenos ateos, son teólogos, muchos. Y conocen de principio a fin la Biblia. Y la Biblia que usted y yo leemos. Pero ellos utilizan la Biblia para encontrar falsedades o para encontrar, inconsistencias de la fe. Para tratar de destruir o debilitar la fe, la religión. ¿Sí? Entonces, no, tampoco nos lleva, pero vamos a aprender qué es el conocimiento adquirido de Dios. El conocimiento adquirido se obtiene a través de la revelación general, pero también de la revelación especial de Dios. Este conocimiento no brota espontáneamente en la mente del ser humano, no de repente va alguien caminando y digo, ¡ah! La providencia de Dios, ya lo entiendo. No, hay que estudiar. Este conocimiento entonces no brota de esa forma, es más bien, es el resultado de una búsqueda consciente y continua. Hay que estar buscando, hay que estar aprendiendo, hay que estar leyendo, documentándose. A lo mejor es meterse en un seminario, empezar a hacer una licenciatura en teología en línea, ese tipo de conocimiento. Puede adquirirse solamente por medio de un proceso tedioso. Y es tedioso a veces estudiar. ¿Sí? Yo me acuerdo mucho cuando iba a casa de David, cuando él estaba estudiando odontología.
Me da una flojera sus libros de este tamaño. Además, yo me acuerdo que un día los casé a ti y a Susan, utilizando un libro de ese, así, y con puros conceptos bien raros, si no me equivoco. Y, no, hombre, qué tedioso, pero también el estudio de Dios es tedioso. No con esto que decir que no, que se van a cansar, hermanos, no, échenle ganas, ¿sí? Pero es tedioso. ¿Cuánta gente hoy está haciendo el Cardex ya con los de nuevo ingreso y con los que han estado? Dije, voy a quitar a los que ya no has continuado. Dije, no, voy a dejar sus calificaciones, si nomás son 1 o 2 clases, las voy a dejar y de aquí continuamos. 55 personas hemos estado en la escuela de crecimiento y ya ahorita ya no estamos los 55, ya somos menos, ahorita somos 23 aquí y 13 del norte. Esos son los que somos ahorita, ¿sí? 36 personas estamos de 55 que hemos tomado. Ahora no con esto digo que los hermanos que ya no han podido continuar, pues que se cansaron y que se les hizo tedioso. Puede haber muchas cosas, ¿no? Pero entonces es un proceso tedioso de percepción y reflexión, de razonamiento y argumentación, y por lo tanto depende de la voluntad y de los esfuerzos persistentes. En virtud de la autorrevelación de Dios, es posible para la humanidad lograr un conocimiento verdadero y real del ser de Dios, aunque este conocimiento es necesariamente limitado. Es decir, lo que ustedes están haciendo, hermanos, de venir aquí, de sentarse, de escribir, de contestar una pregunta en la semana, de aprenderse las 5 solas, los que ya se aprendieron el credo apostólico, los que ya se aprendieron los libros del Antiguo Testamento, no, del Nuevo Testamento, los que ya estuvieron haciendo su bitácora ahí que les pedía Mar y todo ese rollo, están aprendiendo, están adquiriendo un conocimiento de parte de Dios, de quién es Dios. Ahora, ese conocimiento, si ustedes lo han visto, Karen un día puso el ejemplo ahí en la escuela y ella dijo, a mí me ha servido lo que estoy estudiando porque al momento de ministrar ya sé qué decir, o ya sé, bueno, ya sabía qué decir, ¿no? Pero ya se siente más segura de no decir una cosa que de repente, ay, lo dije bien o no, ya sabe qué versículo a lo mejor utilizar. A lo mejor en clase estamos leyendo, yo un día leo un versículo y dice, lo voy a utilizar cuando esté metiendo esta canción. ¿Por qué? Porque lo podemos aplicar en nuestro ministerio, lo aplicar en nuestra vida. Hasta podemos exhortar a otras personas ya con un conocimiento claro de lo que dice la Biblia. ¿Sí me explico? Entonces, ustedes están haciendo este esfuerzo. Quizá va a ser un proceso tedioso, hermanos. Quizá va a ser un proceso cansado. Pero no dejen de hacerlo, porque en este conocimiento adquirido también viene la revelación de Dios sobrenatural sobre nuestras vidas. Tenemos que aprender de Dios. Pero también tenemos que buscar la manifestación de Dios en nuestras vidas. Por eso les decía, hay muchos teólogos que son ateos, porque el conocimiento no es necesario, no nos va a llevar necesariamente a una revelación de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que la letra mata, ¿sí? No quiere decir que nadie estudie, ya vámonos y que como sea. No, hay que estudiar la palabra. Pero no solamente estudiar, hay que buscar también la presencia de Dios. Cuando nosotros estudiamos y estamos adquiriendo conocimiento, pero también estamos buscando la presencia de Dios, hermanos, se hace entonces una sinergia y eso se va a brotar en nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tenemos que buscar entonces. Ahora, hermanos, vamos a pasar a la revelación de Dios. ¿Cuál es la revelación de Dios? Va a haber un poquito de texto, pero necesitamos conocer esta esencia, la esencia de Dios, la esencia pura de Dios. Y lo primero que ahorita yo les comentaba y que vamos a analizarlo un poquito más a fondo, Dios es un espíritu puro. Y me gustaría que fueran a Juan 4:24, por favor. El que lo tenga, lo lee junto con el micrófono, por favor, para que se escuche en el video. Juan 4:24, por favor. ¿Aquí lo tienen? Ok, lo va a leer mi hermana Elia. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así es, Dios es espíritu
Y tenemos que entender que Dios es entonces un espíritu puro. Esto significa que Dios es esencialmente espíritu, de manera que todas las cualidades que pertenecen a la idea de un espíritu perfecto se encuentran necesariamente en Él, y que Dios es un ser consciente de sí mismo y que posee determinación propia. Es decir, Dios es un espíritu puro, perfecto, y todos los atributos que nosotros podemos nombrar de Dios son perfectos y habitan en Él, brotan de Él mismo, de sí mismo, de su persona. Esa perfección brota de sí mismo. Es que, no sé si me explico, ¿sí? No es una perfección adquirida, no es como nosotros, que Dios tiene que ir perfeccionando la obra, según lo que dice Filipenses 1:5, que Él perfeccionará la obra que inició en nosotros, sino que de Él brota esa perfección, de Él brota esos atributos perfectos. Y Él es consciente de sí mismo, Dios sabe conscientemente quién es Él. Y posee una determinación propia, es decir, Él ha determinado en su corazón amarnos primero. Él ha determinado en su corazón, Él ha determinado en sí mismo, en su espíritu perfecto, en Él mismo, salvarnos, perdonarnos, restaurarnos, darnos una identidad, darnos propósito, darnos salvación. Por eso una de las olas es solamente a Dios la gloria. ¿Para qué somos salvos? Mara lo decía en el grupo de jóvenes del viernes pasado ahí en el norte. Ella decía, nuestro propósito de ser salvos, de pertenecer a la familia de Dios, de pertenecer a esa salvación de Dios, es glorificar a Dios. Ese es el propósito que tenemos todos. Más allá de que si eres ministro de alabanza, más allá de que si eres pastor, más allá de que si eres profeta, que si te llamó a las naciones, que donde sea que estés, nuestro principal objetivo es darle solamente a Dios toda la gloria y la honra. Esa es nuestra razón de ser. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, Dios es espíritu puro. Ahora, también Dios es un ser personal. Dios es un ser personal. Me van a buscar Juan 14:9, por favor. ¿Ahí lo tienes? Jacén, por favor, ¿me ayudas a leerlo? Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Muy bien. Aquí vemos a Felipe diciendo, muéstranos al Padre, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, Felipe, he estado contigo todo este tiempo, cabezón, y me pides todavía que te muestre al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? Entonces, Dios es un ser personal. Dado que un espíritu es un ser inteligente y moral, cuando atribuimos a Dios la personalidad, determinamos que Dios es un ser racional capaz de autodeterminación. Dios nos ha escogido. Ahí radica la esencia real de la predestinación. Dios ha predestinado que usted y yo le conozcamos. Dios ya, Él ha determinado esa comunicación, esa revelación con usted, esa revelación conmigo. ¿Por qué? Porque Dios es un ser, es un espíritu inteligente. Y Él ha determinado estar presente de una forma personal con cada uno de nosotros. Es cuando entonces empezamos a ver esa maravillosa decisión de Dios, de siendo Dios, viene a ser también un ser personal con cada uno de nosotros. Por eso las manifestaciones que de repente tenemos. Estaba a punto de suicidarme y de repente sentí que alguien me abrazó. Porque siendo Dios, y pues no imagínense, vamos a ponerlo así, no se compara, pero que David haya estado estudiando con, vamos a suponer con, no sé, alguien que se hizo famoso, no sé. O que David Leví de repente se hizo famoso y él anda ya viajando por todos lados, pero Leví sigue siendo
sobrino de David, y cuando Leví viene aquí, él llega y se va con David a cenar unos tacos y tiene esa relación personal, ¿sí? Una relación que no tiene con cualquiera, porque ya ahora tiene en su Instagram más de 20,000 seguidores y no sé qué tanto, y cuántos mensajes le mandarán, pero de entre tantos miles de mensajes que le llegan a Leví, si le llega uno de David, Leví lo contesta. Algo así, imagínense. Siendo Dios, Él determinó acercarse con nosotros. Él nos habla, Él nos usa. ¿Sí me explico? Él llamó amigo a Abraham. Dios, el creador de todo, le dijo a Abraham, amigo. Entonces, lo mismo, hermanos, con nosotros. Dios ha determinado estar como un ser personal. La presencia de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es claramente una presencia personal. Dios se presenta como un Dios personal con quienes los seres humanos pueden conversar, en quien pueden confiar, quienes conocen sus experiencias, quien les sostiene en sus pruebas y dificultades, y quien llena sus corazones de gozo en la victoria. Por eso usted puede llegar con un problema grande un domingo, y usted puede dejar sus cosas y pasar y hincarse ahí. ¿Y ahí quién está? O sea, pero ahí está usted en la presencia de Dios. Entonces, ese tipo de cosas, hermanos, es lo que nos prohíbe dudar de la existencia de Dios. Esa cercanía, más allá de la gran manifestación en la creación, cuando usted tiene esa experiencia con Dios, esa revelación de Dios como un ser personal, hermanos, nadie le puede llegar a decir, Dios no existe. ¿Sí me explico? Porque está esa revelación de parte de Dios como un ser personal. Ahora, Dios es infinitamente perfecto. Dios es infinitamente perfecto. Su ser y sus virtudes están completamente libres de toda limitación o imperfección. Dios no es solamente ilimitado debido a su infinita perfección, sino también se ensalza sobre todas las criaturas con grandeza sublime e inefable majestad. Esta naturaleza infinita es la característica de todos los aspectos perfectos de Dios y establece las diferencias entre estos y las características de todas las criaturas, por más eminentes que puedan ser. ¿Quién podrá ser el hombre más inteligente del mundo? No sé quién pueda ser el hombre más inteligente del mundo, pero es completamente nada, es polvo comparado con la infinita inteligencia y soberanía y perfección de Dios. Nada. El que tenga el IQ más elevado del todo el mundo es nada, es polvo, nada comparado con Dios. ¿Qué será la creación más hermosa? ¿Cuál será el paisaje más hermoso en el mundo? No se compara absolutamente nada con la belleza y la perfección de Dios. ¿Qué será lo más complicado en la creación? Sí, pues la criatura más perfecta y compleja. Yo creo que el ser humano puede ser, pero no es absolutamente nada comparado con la perfección de Dios. A lo mejor usted dice, eso ya lo sabía, pues ya sé que Dios es perfecto. Pero hermanos, la idea es de que podamos llevar todo este conocimiento. Uno de los objetivos es que usted tenga estos conocimientos, pero los empiece a aplicar, los empiece a vivir. Si usted se levanta un día en la mañana, dele gracias a Dios, porque usted sin ser nada, Dios le permitió vivir, y dele gracias a Dios. David y Susan, o los que tienen niños pequeños, Karen, ¿no?, que también tiene una niña pequeña, cuando lo carguen en los brazos y esté dormido y estén viendo pues el amor frente a sus ojos, una forma de amor frente a sus ojos, denle gracias a Dios, porque sin ser nada,
Él nos da esas bendiciones porque Él es cercano. Entonces tenemos que empezar a valorar, hermanos, esto que ya conocemos, porque ¿cuántos conocían que Dios es perfecto? Todos, ¿sí? Pero ahora vamos a empezar a darle peso a esa perfección, a esa inmensidad de Dios, pero cómo Dios en su inmensa majestad es cercano y tiene cuidado y nos cuida cuando nos falta algo, nos sana cuando estamos en enfermedad. Es impresionante, hermanos, cómo Dios ha determinado ser así. Él decidió ser así. Nada lo obligó, Él determinó en su corazón. Él predestinó que usted y yo seamos aceptos en su presencia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Dios y su perfección son una sola cosa. Para nosotros es bien difícil entender esto, porque si nosotros queremos ser perfectos o hacemos algo perfecto, está aislado de nuestra propia esencia. Tuvo que haber práctica, tuvo que haber prueba y error, mucha práctica. Por ejemplo, yo veo un jugador de básquetbol, Steph Curry. Él echa todas las canastas de 3, pero él tuvo que repetir, entrenar, sudar, hasta llegar a esa perfección, entre comillas, porque falla también. Pero Dios no, Dios y su perfección absoluta son una sola cosa. Dios como espíritu no se compone de varias partes, es una sola parte. Todos los atributos de Dios es una sola parte que están en Él mismo, sino que también su esencia y sus atributos son una sola cosa. Por eso no entendemos, o lo que les decía, no entendemos que el amor de Dios es perfecto como el juicio de Dios es perfecto, porque para nosotros son dos cosas aisladas. O somos amorosos o somos justos. Tenemos que aislarlo, pero para Dios es una sola cosa. O sea, para Dios no es amor y justicia, es una sola cosa. No sé si me explico. No es verdad y gracia. O sea, no son como que hay 4 cosas. Hay también majestuoso, hay también consolador, hay también esto y también aquello. No, es una sola cosa, es Dios. ¿Sí me explico? Nosotros tenemos la necesidad de catalogar ciertos atributos de Dios y ponerles como que, bueno, esto encaja aquí en su paz, bueno, esto encaja aquí en su amor, bueno, esto encaja aquí en su revelación, pero Dios es una sola cosa, es espíritu perfecto. El ser divino no es algo que existe por sí solo, a lo que luego se le añade sus atributos. La totalidad de su esencia se encuentra en cada uno de los atributos. Todos los aspectos consisten en Dios mismo. Por tal motivo, la Biblia dice que Dios es verdad, Dios es vida, Dios es luz, Dios es amor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos esos atributos por separado, para nosotros en realidad es uno solo en Dios, que existe en Dios mismo. ¿Sí me explico? Bueno, sí puedo tratar de explicar lo que quiero decir, hermanos, porque realmente es algo impresionante cómo Dios, siendo Dios, como Jesús o Cristo siendo Dios, dice la Biblia que Él no se aferró a eso, sino que se despojó y vino y se hizo hombre. Y no solamente se hizo hombre, habitó entre los hombres. Y no solamente habitó entre los hombres, murió como el peor hombre, murió como hombre, pero resucitó como Dios. O sea, es impresionante, hermanos, cómo Dios mostró su amor a través de la cruz del Calvario. Y nosotros no podemos estar con que, ay, es que hoy no tengo ganas. A mí me cae bien gorda la frase, es que son voluntarios, nadie les puede exigir nada. Espérame, yo le debo todo a Dios. Y tengo que hacer las cosas no excelentes, porque no puedo alcanzar la perfección, pero sí tengo que ser excelente, tengo que guardar santidad, tengo que guardar integridad, no porque me lo pide el pastor, no porque me lo pida mi religión, sino porque Dios lo demanda y yo me debo completamente a Dios. ¿Sí me explico?
Entonces tenemos que aprender esto, hermanos, y aplicarlo en nuestras vidas. Ahora, esta es la revelación entonces de Dios. Ahora, los nombres de Dios. ¿Quién me puede decir algunos nombres de Dios? Jehová, yo soy, ¿qué más? Díganlo sin miedo. Shalom, Jireh, Emmanuel, Él, Jehová, Jehová Nisi. Les voy a decir algo. La mayoría de los nombres que me dieron son nombres para Jesucristo. Los nombres de Dios son otra cosa. Vamos a ver, o hay que aprender a separarlo, ¿sí? No estamos tratando de aislarlo, pero sí específicamente hay nombre. Por ejemplo, Jehová Jireh, estamos hablando que es proveedor, pero muchos tienen que ver con el nombre o la referencia. Jehová, la revelación de Jehová es Jesucristo en el Antiguo Testamento. ¿Sí me explico? Dijeron Emmanuel. Emmanuel se le nombra hacia Jesucristo, ¿sí? Como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Sí se refiere a Dios, pero en la persona de Jesús. No sé si me explico. Entonces vamos a ver algunos nombres de Dios que llaman mucho la atención. ¿Sí? ¿Alguien? Los nombres de Dios como se nombra en la Biblia o nombres hebreos que… Como se nombra en la Biblia. Ajá. Sí. Vamos a hablar de los nombres de Dios como se nombran en la Biblia. Obviamente hay que entender que vienen de su origen en el hebreo, ¿sí? Y vamos a tratar de tener quería ponérselos en hebreo, hermanos, de verdad. O sea, el nombre y cómo se decía en hebreo. Les voy a decir por qué no lo hice. Porque empecé a usar el traductor de Google y la verdad, nada que ver. O sea, de repente sí era muy similar, pero con ciertas letras adicionales que no sé si estaban mal, entonces preferí no ponerlo, ¿sí? Pero vamos a tratar de verlos o vamos a tratar de ponerlos con letra de nuestro abecedario, tratar de ponerlo con el nombre hebreo, ¿no? Para más o menos que me entiendan. Ahora, la Biblia a menudo habla de los nombres de Dios en singular. Cuando así lo hace, no se refiere a ninguna designación especial de Dios, sino que usa el término en un sentido muy general para señalar su autorrevelación. Ahorita vamos a ver algunos nombres, pero por ejemplo, el más conocido que nosotros que tenemos, Dios Padre, ¿sí? Él es Padre. Aunque es de una forma… Y aquí podríamos entrar a dos detalles. Es una forma singular, ¿sí? Padre, pero también tiene un género. La palabra padre tiene un género, ¿sí? Masculino. Entonces para nosotros es muy fácil empezar a generar una idea de un Dios Padre, pero de una forma masculina. Y ustedes, los que vieron la película de La Cabaña, ¿sí? Ahí se manifiesta a Dios como una mujer. Y en el libro se habla como una mujer. Ahora, muchos me han dicho, ¿es cristiana esa película? No puedo decir que es cristiana, porque realmente tiene conceptos cristianos, pero no podemos decir que es una película cristiana. Pero por ejemplo, ahí me gustó esa parte, ¿no? Que se revela como mujer, como mamá. Entonces, pero nosotros tenemos esas cuestiones. Ahora, sin embargo, aunque tenga o esté como un singular y que esté también como un género masculino, no se engloba o no se encierra, más bien no se encierra en esa forma, ¿sí? Sino que es un nombre que está así para poder nosotros definirlo o asimilarlo, pero proviene de sí mismo en la perfección que hablábamos. No sé, bueno, ahorita tratemos de explicarlo más adelante con lo que les voy a poner. Creo que aquí viene, a ver. El nombre general de Dios está subdividido en muchos nombres especiales, los cuales son expresiones de su multifacético ser. Estos nombres son de origen divino, ¿sí? O sea, son de origen divino, es una manifestación divina y no una invención humana, aunque se deriven del lenguaje humano.
Eso es lo que quiero decir. Nosotros le tenemos que poner un nombre, por así decirlo. ¿Cuál? Padre. Pero no porque sea hombre, o sea, masculino, género masculino, y sea padre. Porque muchos dicen, no, es que yo cuando escuchaba que Dios era padre, pues mi figura paterna estaba muy desgastada y yo no lo aceptaba. O sea, no sé si me explico, es por nuestra limitada forma de pensar. Entonces tenemos que ponerle un nombre, pero aunque son del lenguaje humano, no son invención humana, sino que viene de un atributo o son de origen divino. Es decir, Dios así se manifestó. Yo soy tu Padre, por ejemplo. O sea, es una manifestación de Dios, pero que proviene de sí mismo. Y nosotros ya pues lo tenemos que tratar de asimilar de una forma. No sé si me explico el concepto. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos a ver el primer nombre que se viene en la Biblia. Ahorita alguien creo que lo mencionó, ¿no? Elohim o Elohim. Tenemos también El y Elohim. El y Elohim, que es prácticamente lo mismo. ¿Sí? Enfatizan el hecho de que Dios es fuerte y poderoso y por eso se le debe temer. Ahora, aquí entramos a esta parte. Tenemos que entender qué es el temor de Dios. Amar. Tenemos que amar a Dios. Más que temer de terror, de miedo, es una expresión que tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Ahorita les decía el ejemplo de Abraham. Cuando Abraham va a sacrificar y le dice, tú temes a Dios. Si hay algo que tú temes a Dios, es decir, tú amas a Dios por sobre todas las cosas, que ni siquiera tu hijo de la promesa se lo negaste, que no te importó siquiera matar al hijo de la promesa, al que esperó Abraham 25 años para que naciera, y todavía lo crió 15 años aproximadamente cuando se dio el suceso donde iba a matarlo, a sacrificarlo más bien, porque matarlo se oye feo, ¿no? A sacrificarlo, ofrecerlo como ofrenda, como holocausto. Yo les platicaba un poquito en la clase del Antiguo Testamento que era el sacrificio de holocausto, ¿va? A un animal lo que se le hacía en el sacrificio de holocausto no era nomás como que, ay, ya lo maté y ya. No, había que, ¿cómo se llama? Degollarlo, vivo el animalito degollado, y él empezaba a morir desangrado. Ya cuando toda la sangre chorreaba, lo tenía que partir en pedacitos y lo tenía que quemar. Eso era lo que le iba a hacer a Abraham y Isaac. O sea, no era nomás de que ya lo maté y ya. No, tenía que hacer un sacrificio de holocausto. ¿Estamos de acuerdo? Lo iba a degollar, iba a desangrarse y iba a morir desangrado Isaac. Y luego después lo iba a partir y lo iba a quemar en el altar. Eso era lo que iba a hacer Abraham. Era lo que estaba dispuesto a hacer Abraham, por amor a Dios. Entonces, Elohim. Si usted quiere utilizar los nombres de Dios para, por ejemplo, referirse a Dios, lo puede hacer. Si usted se refiere a Dios como Padre o se refiere a Dios como Dios, no hay ningún problema. O sea, tampoco se trata de esa mala, o de que usted esté mal, en un concepto mal. ¿Todos de acuerdo? Yo nomás quiero que aprendamos cuáles son los nombres de Dios. Estos, los primeros que vamos a ver, son los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, El o Elohim. El león. ¿Alguien había escuchado ese nombre? El león. El león enfatiza el hecho de la naturaleza excelsa del Altísimo. Es decir, enfatiza que Dios es excelsamente majestuoso, es el Altísimo. ¿Sí? Lo excelsa, lo exalta a lo sumo, es lo máximo, es el Altísimo, el león. El que sigue yo creo que sí se lo van a conocer, porque muchos, hay cantos y hay iglesias y todo eso, ¿no? Adonai, ¿sí? Adonai se traduce literalmente como el Señor. Cuando usted dice, oh Adonai, está diciendo, oh el Señor, ¿sí? Pero se ve más bonito Adonai. Sí, es un nombre de Dios para referirse a Dios como el Señor. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Adonai.
Tenemos también Yahvé o Yahweh, ¿sí? ¿Qué significa? Él es amo y soberano. En Israel, en el pueblo de Israel, reemplazó el nombre de Adonai. Dejaron de decirle Adonai como el Señor y le empezaron a decir Yahvé o Yahweh. ¿Cuál es la correcta? ¿Yahweh o Yahvé? Bueno, pues sí. Pero eso fue lo que sucedió en el pueblo de Israel. Lo empezaron a llamar ya Yahvé o Yahweh en lugar de Adonai. Y se reconoce como el nombre más sagrado y distintivo. Sí, es el nombre que lo pone, Él es Señor, pero no es el Señor, nosotros aquí, el Señor de la tiendita, el Señor de los raspados, y, ay, ¿cómo estás, Señor? Y no sé qué tanto. O sea, Él es el Señor, es el que manda, es el todo, el que gobierna todo, a ese nivel, ¿estamos de acuerdo? Ok. El siguiente, yo creo que algunos ya lo han escuchado, Shaddai o el Shaddai. Se traduce como Dios Todopoderoso. Sí, literalmente es el Dios Todopoderoso. Si se fijan, aquí no está Jehová Jireh, porque aunque sí se refiere a Dios en esencia, Jehová es la manifestación de Jesucristo en el Antiguo Testamento, entonces esos son nombres más bien de Cristo, que se le conocen para Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso a veces nos confundimos. Jireh, Shalom, ¿qué más? Bueno, nombres que se le dan a Jesucristo, aunque entendemos que Jesucristo es Dios y pudiéramos aplicarlo, ¿no? Sí, porque no te escucho. Es que no recuerdo la pronunciación, pero creo que es Ixoye, algo así. Ixoye. Ixoye. Esa es una palabra que no tiene pronunciación. Entonces no me equivoqué. Es griego, ¿verdad? Es griego y no tiene una pronunciación. Okay. De hecho, no es Ixoye, es conformado por diferentes letras que uno no puede pronunciarlo. Entonces tuvieron que hacer la adaptación y ponerle Ixoye. O sea, metieron algunas letras para poder tener una forma de pronunciación, pero no es literalmente Ixoye y es griego, exactamente. ¿Sí? Ok, hermanos, vamos ahora con nombres. Bueno, este sigue siendo todavía del Antiguo Testamento, que es Yahweh Tesobat, Teseboat, ¿cómo es? Teseboat. Yahvé Teseboat. Se refiere a Dios como el Rey de Gloria que gobierna el cielo y la tierra. Entonces, ahora en lugar de cantar, Él es el Rey de Gloria, tenemos que cantar así. Él es Yahvé Tesobat. ¿Sí? Eso es, literalmente se refiere que Dios es el Rey de Gloria que gobierna el cielo y la tierra. ¿Sí? Ahí el micro para escucharte, porfa. Yo tengo una duda. Por ejemplo, a nosotros al conocer estos nombres y, o sea, escudriñar más, ¿no? ¿Cómo se dice? Etimológicamente, ¿hay algo de malo que nosotros sigamos refiriéndonos a Dios como lo hacemos? O sea, como Padre, como Dios Altísimo, Todopoderoso, sin usar esos nombres. Sí, no hay ningún problema. De hecho, esto es más bien, yo creo que un conocimiento. Yo creo que más que, porque a lo mejor podríamos empezar a orar y de repente escucharnos muy ahora teólogos, ¿no? Y, grandísimo Yahvé Teseboat. Y así, ¿no? Y entonces tiene que ver más ya nuestro corazón, o sea, ya tenemos que referirnos a Dios siempre con reverencia, con temor, con ese respeto que conlleva a Dios y tener mucho cuidado de no ofender al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el que ofende al Hijo le será perdonado, pero el que ofende al Espíritu Santo
no les será perdonado. Entonces tenemos que tener más bien cuidado con cómo nos presentamos, y no hay ningún problema. De hecho, en los nombres del Nuevo Testamento está Padre, o sea, lo pueden decir, o Dios. Cuando ustedes oran, oh Señor, Señor, por ejemplo, nosotros ya no usamos Adonai, o no usamos, pero sí decimos Señor, ¿sí? Y tenemos que darle esa importancia a la persona, no tanto al nombre. Pero sí, muy buena pregunta, pero no se turben en su corazón por eso. Muy bien. Los nombres de Dios en el Nuevo Testamento, hermanos, tenemos principalmente 3. Zeus, que esta palabra es una palabra griega. ¿Se les ocurre algo? Zeus, ¿no? Zeus, que en la mitología griega era el dios del trueno, pero Zeus es una palabra griega que significa Dios, literalmente es Dios, y es el nombre más usado en el Nuevo Testamento. En la traducción, es la traducción, de El, Elohim o el león. El nombre de Zeus se encuentra frecuentemente en un pronombre progresivo, tal como las expresiones mi Dios, tu Dios, nuestro Dios, su Dios, ¿sí? Entonces es un nombre progresivo, es un nombre que está acompañado de esa... ¿Ibas a decir algo? Theos, así. Es como si se volteara la lengua. Deos, ¿ok? Muy bien, gracias Mara. Entonces hay que pronunciarlo así, Deos. Ajá, Deos. Entonces, literalmente significa Dios, mi Dios, ¿no? Su Dios, tu Dios. Muy bien, hermanos. El siguiente es el nombre de Curios. Curios, esta palabra significa Señor, nombre que no solo se usa para referirse a Dios, sino también a Cristo, que reemplazó a Adonai y Yahweh, sin que perdiera Yahweh su esencia o su importancia de reverencia. Designa a Dios como el amo y el soberano de todas las cosas. Por eso les decía, no es el Señor, el Señor usted, ¿sí me explico? Sino que es el Señor, el amo, el mayor de todos. ¿Estamos de acuerdo? Y en cuanto a su pueblo se refiere, lo designa como el monarca. La idea fundamental se reproduce en expresiones tales como el alfa y el omega, el que es, el que era y que ha de venir, el primero y el último, y el principio y el fin. O sea, eso es lo que se refiere esta palabra curios. Hay otra palabra muy similar, pero que se le empezó a decir al César, pero para que no se confundan, que era curios. No recuerdo. ¿No te acuerdas? Fue el que se nombró se autonombró el Curios. Ok, el César, después cuando empezó a ver que todos se referían a Dios como el Curios, él se empezó a meter las leyes. ¿Para qué? Para él autonombrarse el Curios, y tenías que referirte al César como el Curios, ¿sí? Por lo que representaba, o sea, por esa majestad, esa hambre de ser el mayor. Entonces eso era. Gracias, Mara. Qué bueno que estás aquí, si no, quién sabe qué les hubiera dicho. Y por último, pater, ¿sí? Que es literalmente padre. Ahorita lo que decía Susan. En el Nuevo Testamento a veces se usa para describir a Dios como creador o como aquel del que proceden todas las cosas. Por eso les digo, o sea, a veces decimos padre y lo encapsulamos en una persona o en un recuerdo, y gente dice eso, no puedo ver a Dios como padre por la experiencia que tuve. No, es que padre va más allá de nuestro concepto, sino que es de que de Él provienen todas las cosas, o sea, de Él nace todo. Esa es la esencia de la palabra padre. Cuando usted se acerca y le dice, tú eres mi padre, es decir, de ti nace todo, tú eres todo para mí, tú eres... No sé si me explico, tú eres mi creador, tú eres mi todo. Entonces se usa para expresar la relación especial y ética que Dios tiene con los creyentes como hijos espirituales suyos. Y bueno, hermanos, como les dije, vamos a salir a las 9:45, son 9:40 todavía, hasta aquí.
y ya nos aventamos la primera clase. ¿Se fijan que si ustedes faltan una clase, se van a perder muchísimo material? Muchísimo. Ahorita lo que vamos a hacer, vamos a pasar lista. Bueno, hasta aquí una pregunta, una duda, un comentario, una aportación que quieran hacer, hermanos, se vale de todo referente a la clase. Si no, ahorita como el meme, ¿no? ¿Algo? ¿Vamos bien? Sí, estamos viendo realmente muy general todo, hermanos, porque es muchísimo. Podríamos haber entrado en los nombres de Dios y toda una clase completa de puro nombre de Dios, o en la esencia de Dios, y realmente no es para vanagloria, pero es complicado a veces poder resumir todo en 1 hora 45. Entonces les animo. La pregunta que voy a poner el miércoles más que nada es para que ustedes repasen, que tengan que ver sus apuntes y decir, aquí está lo que decíamos, y que lo puedan expresar, para asegurarnos que de perdida en la semana volvieron a repasar un poquito. El video se sube también los miércoles, ustedes pueden ver el video y repasar la clase y repasar los comentarios y sacar dudas y mandar en el WhatsApp o ahí en el chat, poner una pregunta y nosotros trataremos de contestarla, no porque nosotros lo sepamos todo, sino porque pues ahí vamos a ver que Dios nos dé gracia para contestar sus preguntas, hermano. Pero realmente la teología es bien bonita porque nos vamos a dar cuenta, se los voy a poner así, de la separación inmensa que hay entre el ser de Dios con nosotros. O sea, es inmenso, es infinito, hermanos. Pero como Dios vino y se acercó a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que queremos llevar con esta materia, y que cuando ustedes sirvan, cuando ustedes oren, cuando ustedes tengan un problema, dense cuenta a quién le estamos orando, a quién nos acercamos. No es cualquier persona, no es un Dios inventado, no es un Dios que nos sacamos de la manga, es Dios creador de cielo y tierra, como dice el credo, ¿se acuerdan? Dios, el creador de cielo y tierra, de todo lo visible, lo invisible, de todo lo que hay. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces ahorita voy a pasar lista.